¿Cuál es la identidad de los colombianos? Olvidando nuestras raíces. La cultura es el factor diferencial entre los grupos de individuos que conforman una sociedad íntegra en sus diferentes campos de acción. Se define como el conjunto de formas y expresiones que caracterizan una población, costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos de vestimenta, rituales, religión. Y de ese entorno se apropian las personas en su cotidianidad. Colombia, un país que cuenta con más de 48 millones de habitantes y más de 1.100 municipios a lo largo y ancho de sus fronteras, no es la excepción. En nuestro territorio yacen los vestigios de culturas perdidas y relatos de los periodos precolombinos, de la época colonial, la republicana y la moderna contemporánea. Una aleación de sucesos que a través del tiempo nos ha brindado las características que poseemos inherentes a nosotros. Desde el punto más al norte en las costas de La Guajira, hasta la abrumadora selva amazónica que cautiva las historias de cientos de aventureros en su paso por nuestro territorio, en los límites de Leticia con Brasil y Perú, existen poblaciones desamparadas que en algún momento de ese trasfondo de la historia fueron dañados de nuestro territorio, que vehementemente se resisten a desaparecer y que buscan continuar adelante y sobreponerse a una sociedad que claramente les ha dado la espalda. Los grupos indígenas son los habitantes nativos de nuestro territorio. Sus costumbres han trascendido generaciones y sus convicciones están bien cimentadas en lo que parece ser un marco teórico ficticio e irreal desde una perspectiva ajena a su cotidianidad. Lo cierto es que son los legados que recibimos y que debemos mantener. Al igual que a usted, no lo pueden obligar a cambiar sus rasgos culturales a la fuerza, como la religión, debido a que son derechos que se poseen y son amparados por la Constitución Política de Colombia. Son alrededor de 87 grupos indígenas que habitan dentro de las fronteras de nuestro país y 3 grupos diferenciadores. Pues bien, aunque solo representan alrededor de un 3.5% de la población total que tiene Colombia, son parte de nuestros conciudadanos, por lo que la Constitución Política colombiana los acoge. En un intento conato e idealista por definir los paradigmas que los acobijan, se definieron varios derechos inherentes a estos pueblos que se consignan en la Constitución y que los expondremos en síntesis y jerárquicamente a continuación. Primero, derecho a la dignidad, la honra y el buen nombre de los grupos étnicos. Segundo, certificación de la existencia de una comunidad indígena en el territorio. Tercero, derecho a la propiedad colectiva. Cuarto, derecho sobre la tierra. Quinto, derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de los resguardos. Sexto, derecho a administrar y disponer de sus territorios. Séptimo, derecho a participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos naturales renovables existentes en el territorio. Octavo, derecho de consulta previa. Noveno, derecho de los pueblos indígenas a una educación que respete su cultura. Además de varias leyes que buscan su reconocimiento y preservación, como la Ley 21 de 1991. La creación de una jurisdicción especial para los pueblos indígenas en ese mismo año o la consulta previa. ¿Quién lo diría, no? Pero, ¿estos postulados realmente se cumplen? Para todos es sabido que a Colombia se le atribuye una de las mejores constituciones políticas del mundo, un paraíso utópico consignado entre las entrelíneas de un libro que parece ser violentado por todos. La realidad contrasta de forma abrumadora a lo consignado,
una burocracia ineficiente hace posible que pasar por encima de la Constitución sea una costumbre por muchos. Entonces sí, es una realidad que lamentablemente afecta a todos los componentes de nuestra sociedad y por consiguiente a nuestros pueblos indígenas que se ven afectados. Esto y por la barbarie e indiferencia de los ajenos. Cada punto del anterior apartado se ve vulnerado en mayor o menor grado y es algo que se puede apreciar en las noticias cotidianas. Entre ese listado de problemáticas que padecen los indígenas, queremos hacer hincapié en el desplazamiento forzoso, fenómeno que se alimentó en gran medida debido a los acontecimientos que se plasmaron en la historia moderna de Colombia. Las principales causas del desplazamiento forzado en Colombia son el conflicto armado, las industrias extractivas y los megaproyectos de infraestructura en territorios indígenas. La engorrosa verdad es que los grupos indígenas han sido víctimas de innumerables acciones que atentan contra sus derechos. El desplazamiento forzado es el baluarte de aquello, y es que la problemática involucra en sí más de una transgresión a lo plasmado en la Constitución política. Desde amenazas de muerte hasta la privación de los derechos esenciales para la supervivencia. Según un artículo publicado en el periódico Vanguardia, las causas del desplazamiento se podrían enumerar así. Causas del desplazamiento individual. Primero, amenazas de muerte, maltrato psicológico, 66.54%. Segundo, amenazas de reclutamiento forzado, 10.9%. Tercero, enfrentamientos armados, 4.43%. Cuarto, muerte de familiar a raíz de conflicto, 3.93%. Quinto, desaparición de familiar, 2.56%. Sexto, robo de bienes por un actor armado, 2.08%. Séptimo, malos tratos físicos, malos tratos para exigir colaboración, 1.29%. Octavo, reclutamiento forzado, 1.46%. Noveno, negar o restringir acceso a bienes de supervivencia, 1.13%. Y décimo, otros, que corresponden al 5.68%. El despojo. La Constitución del 91 designó territorios para la preservación de estas culturas, territorios que paulatinamente fueron despojados por los autores armados. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento refiere alrededor de 5.5 millones de hectáreas despojadas a causa de los actores armados del conflicto, lo que da a entender que gran parte del desplazamiento indígena responde a los intereses de los involucrados en dicho conflicto por controlar zonas de interés estratégico. Son problemas que tienen que sufrir varias de las comunidades indígenas para preservar sus culturas. El miedo es un factor común presente y la personificación del desplazamiento forzoso. Es hora de salir a la realidad, plausible y auténtica. En una entrevista que se aplicó a los estudiantes de la Universidad de La Sabana, se presenció que el factor clave que incide en la concientización de los individuos frente al tema es la percepción vivida en la cotidianidad de los estudiantes. Y es que se percibe la problemática como sucesos alejados de la cotidianidad en la que se desenvuelve el individuo, lo que le genera poco compromiso. Aún así, es un problema real que aqueja a nuestra sociedad, y como ciudadanos competentes hemos de abordarlo e impulsar en los jóvenes la búsqueda y el compromiso con la solución. Estos mismos que en su regazo cargan con las riendas del país, y son ellos quienes tendrán que afrontar los problemas coyunturales que afectan a nuestra sociedad. Nuestro proyecto busca concientizarlos acerca de la problemática para que así marquen la diferencia en un futuro próximo. En la búsqueda de soluciones veraces y concientización popular, hace algunos meses hicimos una encuesta preliminar para entender la forma en la que los jóvenes afiliados a la Universidad de La Sabana abordan este tema.
Un brochazo que definió un bosquejo alentador que transmitía interés. Una encuesta que demostraba el supuesto conocimiento de los universitarios sobre la problemática y que arrojó los siguientes resultados. Por lo que decidimos contrastar ese resultado y aplicar una entrevista más formal y amena con los estudiantes. ¿Ínfulas o veracidad? El momento de la verdad llegó y es hora de saber verdaderamente qué tan involucrados están los estudiantes de nuestra universidad. Según lo visto en la entrevista, hemos elaborado un breve análisis, pero también muy conciso, acerca de lo que tenemos que observar y a lo que vamos a ver con nuestra problemática. En la primera entrevista nos pudimos dar cuenta que de la problemática que poseen los estudiantes frente a este proyecto. La problemática es la concientización de los jóvenes respecto al conocimiento y la perseveración de las comunidades indígenas. Aquí nos dimos cuenta que los jóvenes tienen muy poca información. En el primer entrevistado que encontramos, este tenía una idea muy vaga de lo que era la idea de qué eran las culturas indígenas. No sabía las diferencias entre las culturas indígenas y para nosotros esto es muy importante, ya que tenemos que generar un cambio. También no creía que Colombia fuera un país pluricultural. ¿Qué es la pluriculturalidad? ¿Considera que Colombia es un país pluricultural? Sí sé que es la pluriculturalidad, o sea, varias culturas, pero no considero que Colombia la tenga, ni mucho menos sea aceptada actualmente. Bien, 3. ¿Qué son los grupos indígenas o etnias indígenas? Pues la verdad no sabría, o sea, tengo como el concepto básico que es como una agrupación de personas que se centran en un lugar y tienen sus propias tradiciones y su propia cultura, hasta sus propias leyes. La segunda entrevista fue hecha abordando a una chica de la Facultad de Ingeniería de aquí de la universidad. Aunque ella tenía un conocimiento un poco más avanzado respecto al anterior entrevistado, esta también aún divagaba respecto a preguntas un poco más específicas, como el conocimiento que tenía respecto a los derechos de las comunidades indígenas y su enlace en los derechos que promueve el Ministerio de Desarrollo. Con base en la Constitución Política de Colombia, ¿podría sintetizarnos alrededor de 3 derechos que poseen estas comunidades en su condición? ¿No lo sabe? No hay problema. Pero aunque no supo responder esas preguntas, sí conocía respecto a qué costumbres nos diferencia respecto a las etnias y a las comunidades indígenas que están en riesgo de extinguirse. Esto fue lo que nos respondió. ¿Qué diferencia las culturas indígenas de las demás presentes en nuestro país? Ellos siguen sus propias reglas y sus leyes. Por ejemplo, a un violador lo castigan a su manera, que en algunos casos es como latigazos, lo que nosotros castigaríamos con cárcel o algo. Le hicimos una pregunta acerca de qué tan preocupante ve la extinción de las comunidades indígenas en nuestro país. Y pues en realidad a ella sí le preocupa mucho y en general pues, nos damos cuenta que con todos los que entrevistamos les preocupa bastante el tema, pero que aún falta un pequeño empujón para poderlos impulsar y que encaren de frente esta problemática. Acá nos podríamos preguntar cómo podríamos encontrar la forma de vincularlos y que se enfrenten al tema directamente. Por último, entrevistamos a una joven a la cual le preguntamos respecto al desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas y las causas de este. Esto fue lo que nos respondió. Algunos integrantes de estas comunidades se desplazan a grandes ciudades en busca de una ayuda, un simple sustento para darle de comer a sus familias. ¿Cómo se debería afrontar esta problemática? Digamos que me parece muy complicado, pues porque digamos que la cultura de ellos impide, digamos, que se puedan ingresar de una forma adecuada a una industria, ¿sí?
pero sí se podrían buscar, no sé, soluciones en cuanto a ayuda social, evitar que, digamos que su espacio que tienen, su cultura, sea invadido por turistas, por construcciones. Todo esto me parece que, digamos que el gobierno podría apoyarlos más en ese aspecto. Bien, bueno, muchas gracias. Como conclusión, podríamos decir que los entrevistados de la Universidad de La Sabana les falta un poco de conocimiento. Podemos decir que nuestro proyecto va en buen camino. Esta es nuestra idea y esto fue lo que pudimos observar en la entrevista. Muchas gracias.